Distribución de productos de aseo y cocina, Alexander Soler, Alejandra Herrera, Jaime Hernández. Bueno, tenemos de diferentes áreas, he visto de logística, de IT, de operaciones, despacho, inventarios, comercial, servicio al cliente, financiero. Bueno, tenemos un grupo súper variado. Listo. Entonces ya para respetar el tiempo de los que estamos acá, vamos a dar inicio a la sesión de hoy sobre gestión de inventarios. Mi nombre es Camila Reynoso y hace 2 años larguitos hago parte del equipo de investigación en lógica. Soy investigadora, trabajo en diferentes proyectos aplicados en logística con diferentes entidades privadas y entidades públicas y del gobierno. Entonces, la expectativa de la formación del día de hoy es que ustedes queden muy satisfechos. Entonces, para eso, por favor, si tienen alguna pregunta, nos la van dejando en el chat y yo voy a hacer como unos cortes terminando cada subtema para ver si tienen alguna pregunta. Si no, yo igual al final les pregunto y dejamos un espacio de preguntas y pueden levantar su mano. ¿Listo? Entonces, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los tipos de inventarios que existen, por qué es importante gestionarlos, qué está comprendido dentro de esa gestión de inventarios y algunas políticas de inventarios. El objetivo de la sesión del día de hoy es conocer los conceptos y principios básicos que nos van a ayudar para que hagamos una mejor gestión de inventarios a lo largo de nuestra red de valor. Entonces, si hacemos una buena gestión de inventarios, vamos a poder disminuir errores y mitigar problemas dentro de la productividad logística. La sesión del día de hoy es una sesión muy corta, de 1 hora, donde vamos a tocar los temas básicos de inventarios, porque bueno, en la universidad, los que de pronto vieron inventarios, esto es una materia de un semestre, de no sé cuántas horas y créditos, pero hoy vamos a tratar de sacarle el provecho hasta ahora para que puedan entender lo más importante de los inventarios y ya después si quieren profundizar más, pues incluso pueden hacer el curso en lógica X y demás, pero cualquier pregunta que tengan, entonces ya saben que en el chat la pueden ir dejando. Entonces vamos a empezar por qué es un inventario. Un inventario son todos los bienes que tiene una empresa para comercializarlos y los puede tener en diferentes estados, ya sea en un estado original, como la materia prima, sometiéndolos a procesos de transformación hasta que llegan a un producto final que podemos entregar a un consumidor. ¿Cuáles son los tipos de inventarios que existen según esto que les acabo de mencionar? Entonces, tenemos inventarios de materias primas e inventarios de partes y componentes, que esto es lo que llega directamente desde mi proveedor cuando el área de compras lo solicita. Entonces, tenemos este primer inventario de materias primas o de componentes y partes. Luego tenemos un producto en proceso. Entonces, acá, por ejemplo, eh, esto están fabricando, la verdad, siempre me quedo mirando esa imagen porque no sé qué es lo que están fabricando, pero yo pongo el ejemplo de si soy de una empresa de confección. Entonces me llega la tela, me llegan los hilos, los botones, todo lo que necesito para fabricar camisas o pantalones. El producto es en proceso, entonces una vez mando toda esa tela al área de corte y empiezo a tener moldes, entonces empiezo a tener inventario de producto en proceso. Esto en el caso de que mi empresa haga transformación de productos. Si yo solo soy comercializador, entonces tal vez lo que tengo de partes y componentes son simplemente cajas o algunos activos logísticos, algunas estivas, porque al producto como tal no le estoy haciendo transformación. Para los que sí le hacen, después de que hay un producto en proceso, pues llegamos a un producto terminado. ¿Qué pasa con este producto terminado? Se puede ir a bodegas, puede ser una bodega dentro de mis mismas instalaciones o se puede ir a un centro de distribución, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, cómo se organizan las empresas si tienen centros de distribución? Hay otras que simplemente centralizan todo y desde mi bodega yo envío a cualquier parte del país, o hay otras que tienen centros de distribución en ciertas ciudades para estar más cerca a los clientes. Después de que están ahí, entonces se va a las bodegas
o a las cadenas, entonces ya a un cliente o a alguien que yo le estoy entregando mi producto. En el caso de productos de consumo masivo, que son todos los productos que encontramos como en los supermercados, entonces luego el producto va a una bodega, ejemplo, una bodega del éxito, y después de ir a la bodega del éxito, sí se va a los puntos de venta o a los almacenes donde ya el consumidor final puede llegar y tomar el producto. Claramente todo esto va a variar según la cadena de suministro o la red de valor a la que yo pertenezca o a la que pertenece mi empresa. Puede que mi empresa le venda al consumidor final y dentro de mis instalaciones yo no fabrico, sino que simplemente comercializo y desde mi punto sale directamente al consumidor final. Entonces, en este orden de ideas tenemos un producto en consignación, que es cuando yo ya eh, hice el pedido desde mi área de compras hacia mi proveedor, luego un producto en tránsito cuando ya el producto viene a mis instalaciones y luego tengo un producto almacenado, que es cuando ya lo tengo en mis bodegas. Ahora, según digamos que la literatura y la academia, entonces los inventarios se dividen como en dos áreas, en la gestión de inventarios y en la gestión de almacenes. ¿Qué es la gestión de inventarios? La gestión de inventarios me ayuda a resolver las preguntas que tengo acá en naranja. ¿Qué debe ser almacenado? O sea, qué productos, qué tipo de productos dentro de mi catálogo, qué cantidad, o sea, cuánto debe ser almacenado, a cuánto, que me hace referencia al precio, cuánto me cuesta tenerlo ahí almacenado y cuándo debe ser almacenado. O sea, cuándo es cuánto tiempo y cada cuánto yo voy a tener ese producto dentro de mis instalaciones. Y por otra parte está la gestión de almacenes, que la gestión de almacenes se dedica es a dónde debe ser almacenado y cómo debe ser almacenado. Entonces ahí es cuando ya vemos todo lo del layout de una bodega, cómo organizarla, dónde poner ciertos productos, qué tipo de como activos logísticos puedo utilizar, si tengo que usar estanterías o solo estivas, o qué maquinaria para poder mover todos mis productos dentro del almacén. Entonces, todo esto que está, estas dos preguntas, que incluyen estas dos preguntas en verde, es gestión de almacenes. El día de hoy nos vamos a enfocar a qué, cuánto, a cuánto y cuándo debe ser almacenado el producto. ¿Listo? Para eso vamos a hacer una actividad antes de entrar a los demás temas y por favor, espero entonces que todos estén muy activos en el chat. La idea es que vamos a hacer como un paralelo o una analogía entre lo que es la gestión de inventarios con lo que pasa con la gasolina de un carro. ¿Listo? Entonces, estas preguntas que están acá, estas 6 preguntas, las vamos a relacionar con estos 6 conceptos de gestión de inventarios. Para eso yo les voy a dar una pequeña introducción y luego vamos a entrar al detalle de qué significan cada uno. Entonces, el primero es órdenes variables hasta alcanzar una cantidad establecida. El segundo es inventario de seguridad. Las órdenes, tanto las variables como las fijas, son los pedidos que yo hago a mi proveedor. Entonces, una orden variable es que voy a hacer un pedido, pero que todo el tiempo ese número, esa cantidad de productos que voy a pedir va a cambiar. Una orden fija es que yo ya sé que voy a pedir 200 unidades el lunes, 500 unidades el jueves, cambia el número, pero yo ya estoy segura de cuál va a ser el número. Si me hago entender, ahorita les explico mejor para no soplarles desde ya la respuesta. El inventario de seguridad, pues es el stock que yo dejo almacenado en caso tal de que surja algo y se me acaba el resto del inventario. Está la demanda, que la demanda es todo lo que me piden mis clientes o todo lo que yo vendo y que hace que mi inventario se acabe. El punto de reorden es ese punto en el que yo me doy cuenta que ya necesito inventario porque se me está acabando. Entonces, ese punto de reorden, yo digo, me falta inventario, tengo que llamar a mi proveedor. Y el lead time es ese tiempo que transcurre desde que yo hago una orden o coloco una orden a mi proveedor hasta que el inventario llega a mis instalaciones o lo tengo en mis manos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que falta combustible para el vehículo? Entonces, esta pregunta vamos a relacionarla con uno de estos conceptos. Entonces, por favor, los leo en el chat. Esta primera pregunta, ¿cómo nos damos cuenta que falta combustible para el vehículo? ¿Con cuál de estos conceptos lo relacionarían?
A ver, están muy callados. O no, no me cargan, no, están muy callados. Inventario de seguridad nos dice Jaime. Entonces, voy en el vehículo y me di cuenta que se me acabó el combustible. ¿Qué hago ahí? Dije, uy, ya está en rojito, tengo que ir a una estación de gasolina. Entonces, ¿con cuál de estos conceptos lo relacionarían? Si me di cuenta, ¿cuál es ese concepto en gestión de inventarios? Donde me doy cuenta que se me acabó el inventario. En este lado me estoy dando cuenta que se me acabó el combustible. Cuando me doy cuenta que se me acabó el inventario y necesito pedir más, ¿cuál es ese concepto? Punto de reorden, punto de reorden, punto de reorden. Muy bien, punto de reorden. Entonces, como les acabo de decir, voy en el carro y me doy cuenta que se me bajó mucho la aguja y dijo, aquí necesito ir a tanquear. Los inventarios miro que me quedan pocas unidades y digo, aquí necesito llamar a mi proveedor. Listo. La segunda, por lo regular los vehículos cuentan con un combustible de reserva. ¿Cuál sería ese combustible de reserva en inventarios? Inventario de seguridad, muy bien, inventario de seguridad. Creo que esa es más clara. La tercera dice tiempo que transcurre para llegar a la estación más cercana. Entonces, en, en el carro yo me doy cuenta que se me acaba la gasolina, pero no se llena automáticamente la gasolina. Pasa un tiempo hasta que yo llego a la estación de gasolina. En el caso de los inventarios pasa un tiempo hasta que llega mi proveedor con los productos y ese tiempo se llama lead time. Muy bien a todos los que respondieron. Ahora el 4 nos dice consumo de combustible mientras llegamos a la estación más cercana. No solo pasa un tiempo, sino que de aquí a que yo llegue a la estación más cercana, la gasolina se me va a seguir acabando. Lo mismo sucede con los inventarios, que hace que los inventarios se me sigan acabando hasta que me llegue el proveedor con los productos. Paula nos dice la demanda, Camila, muy bien, la demanda. Entonces, se me acaba la gasolina mientras llego hasta la estación. En el caso de los inventarios, la demanda, o sea, las ventas, lo que me piden los clientes, hace que el inventario se siga acabando hasta que me llegue más. Ahí, así. Listo, ahora vamos a leer las 5 y las 6 al tiempo. La 5 nos dice, llenamos el tanque de combustible completamente. Y la 6 dice, solicitamos la cantidad de acuerdo al presupuesto que tenemos disponible. Entonces, una es una orden variable y la otra es una orden fija. Vamos a hablar de las 5. Llenamos el tanque de combustible completamente. ¿Es una orden fija o es una orden variable? Las 5. Entonces, Paula nos dice que es una orden variable. Juan, Cristian, Jaime nos dicen que es una orden fija. Listo. Los demás no saben, no responden. Entonces, llenamos el tanque de combustible completamente. ¿Qué significa? Yo llego a la estación de gasolina y le digo, señor, lléneme el tanque de combustible, llénemelo. Yo sé cuánto le voy a pagar exactamente al señor, solo como por si quieren cambiar su respuesta. Yo le digo, lléneme el tanque, yo ya sé cuánto voy a pagar, yo ya sé cuántos son los galones exactos que me faltan en mi carro para llenar el tanque. Con eso, ¿alguno cambia de opinión? ¿Siguen creyendo que es una orden fija? No lo sabe, ¿cierto? Entonces yo llego y le digo, lléneme el tanque, no se sabe. Entonces ese valor va a cambiar. Entonces ese lo relacionamos con una orden variable. ¿Por qué? Por lo que les estoy contando. Entonces yo llego, pero puede que un día yo vaya y mi galón esté muy bajito y cuando le diga llénemelo son 80.000 pesos. O pasa que va como en 79.650 y algo y el señor le dice, se lo dejo en 80. Y yo le digo, sí, déjemelo en 80. Entonces ese valor va a cambiar, pero hay otro día que voy y no tengo el tanque tan vacío y ese día puedo pagar 55.000 pesos.
Y eso en términos de galones, pues siempre me va a variar un montón. Por eso es una orden variable. Mientras que cuando solicito la cantidad de acuerdo al presupuesto que tengo disponible, yo ya sé exactamente cuánto voy a pagar. Entonces yo le digo al señor, deme 50.000 pesos. Llénemelo con 50.000, llénemelo con 20.000, con 80.000. Ya le estoy diciendo una orden fija de cuánto voy a pedir. Que lo haga diferente según mi presupuesto es otro tema, pero siempre le voy a decir, ya sé cuánto voy a pagar al final. Y en el caso de las órdenes, de los pedidos que yo hago, yo puedo tomar una decisión y lo vamos a ver al final cuando hablemos de las políticas, de decir voy a pedir 200 unidades o puedo decir voy a pedir lo que me falte para tener 500 unidades en el inventario. Si yo tomo la segunda decisión, si uso la segunda política, pues esa orden va a ser variable, porque voy a mirar, no sé, un ejemplo, todos los lunes voy a revisar mi inventario. Un día tengo 150 unidades, el otro día tengo 80, el otro día tengo 20, el otro día tengo 300. Entonces, ese número va a ser variable según las unidades que yo tenga en ese momento en el inventario. ¿Listo? Entonces, espero, si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden dejar en el chat. Ahora vamos a hablar de la importancia de la gestión de los inventarios. ¿Por qué es importante hablar de los inventarios? Uno, para estabilizar la producción. Entonces, cuando yo no tengo claro qué voy a vender, mi producción se puede enloquecer. Si yo no tengo claro cuánto me solicita el cliente, entonces yo estoy todo el tiempo fabricando contra pedido. Entonces, si alguien me pide algo, yo activo rápido mi producción, pero si me llené mucho de inventarios, entonces la bajo y se me desestabiliza la producción o lo que tengo que manejar dentro de la organización por la incertidumbre o la falta de información. Si yo no tengo información de lo que voy a vender o de lo que está dentro de mis bodegas, pues muy difícil que yo pueda hacer una buena gestión y llegarle bien a los clientes. Por economía, aprovechar descuentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una buena relación con mis proveedores y me dicen, no, mire, si usted hace pedidos de tanto, le podemos ofrecer descuentos. Entonces, eso nos ayuda también a manejar mejor los inventarios que tenemos. Recuperación de la inversión y flujo del efectivo. Los inventarios son dinero que yo tengo ahí almacenado. Entonces, si yo puedo gestionarlos bien, salir de ellos en el tiempo adecuado y demás, puedo mejorar mi flujo de caja y recuperar lo que invertí en ese producto. E incrementar los niveles de servicio. Si yo me quedo sin inventario, no le cumplo al cliente. Entonces, debo tener los inventarios, la cantidad de inventario suficiente para tener un adecuado nivel de servicio al cliente. Sobre la pregunta de la presentación, sí, al final de la sesión, nosotros con una encuesta que ustedes diligencian, ahí nos dejan sus correos y les compartimos la presentación a sus correos. Entonces, acá esto es simplemente para que nos demos cuenta dónde está ubicado financieramente, dónde están ubicados los inventarios. Los inventarios hacen parte de los activos de una organización. ¿Qué es un activo? Dinero que yo tengo ahí al cual le puedo sacar provecho. Entonces, ¿qué significa? Que dentro del balance general, los inventarios hacen parte de mis activos, son recursos necesarios para que mi organización pueda funcionar. Si yo no tengo inventarios, mi organización no puede funcionar. Pero si tengo un nivel de inventario muy alto, es mucho dinero que yo tengo ahí quieto. Entonces, es por eso es importante gestionar los inventarios. Ahora vamos a ver un video. Creo que no les compartí sonido. Regálenme un segundo, por favor. Ah, ¿qué pasó? ¿Puedo saber, dígame, cómo siente la piel? Les voy a compartir acá desde el otro lado porque no.
No me deja darle play. Listo, por favor, me confirman si de pronto no se escucha el video o algo. ¿Verdad que sí? Déjame ver si te encargo dos tratamientos. Ay, de ver si con eso se me borran las arrugas. Chicas, ya me voy porque me están esperando mis otros grupos. ¡Ay, sí! Adiós, ¡Ya me Sofi. voy! Amiga, sí. Antes de que se me vayan, quiero que prueben esta salsa roja que estamos vendiendo en la tienda. A ver. ¡Ay, deliciosa! Está Está bien buenísima. sabrosa. Ay, ¿a poco ya me vas a hacer la competencia con la comida, Luz? Ay, no, doña Consejos, ¿cómo cree? Lo que pasa es que Constancio y yo encargamos jitomates de más. Gracias, don Chema. Adiós. Ah, caramba. ¿Y todos estos jitomates, ¡Los Luz? compré ayer! Ay, es que ya nos hacían falta. Ay, ¿no los viste? No. Y como hoy venían a entregarnos fruta, aproveché para pedir más. Ay, en la torre. Ya nos entomatamos. ¿Estos dónde se Una los dio? selfie. ¡Sonrían! ¡Detente, Esperanza! ¡Selfie! ¿Todos más juntos? Historias de bolsillo. Con la familia Leal. Entonces estamos haciendo de todo antes de que se nos echen a perder promociones, ofertas y hasta salsa para no perderle. Ah, pues a mí guárdame un guacal completo para mi negocio y te lo pago al costo, ¿cómo ves? Ay, gracias, doña Consejos. Me parece muy bien. Buenísimo. Ay, qué ricos totopos. Ah, y también una botella de detergente, por favor. Ay, caray. Permítame un momentito. Ay, aquí están. Ay, qué pena. Pero el detergente se lo voy a deber. Pensé que sí teníamos. Voy a tener que ir a buscarlo a la otra. Ajá. Ay, qué relajo tenemos. Los plátanos, los tomates. Puras pérdidas. Hola, Luz. ¿Cómo va la venta de tomates? Ay, Sofi, lenta pero segura. Mira, te traje esto. Es una guía para hacer un inventario. Pensé que te podría ser útil para identificar los productos disponibles en el negocio y saber cuáles son los que se venden más y los que no se venden. Ay, nos viene como anillo al dedo. Pero no está muy complicada. No, hombre, para nada. Mira, habla del registro de productos y proveedores, fechas de entrada y salida, mercancía. Ay, creo que es justo lo que necesitamos hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar por registrar a los proveedores de las cosas que caducan más rápido. Bien. ¿Cómo se llaman los que nos surten el queso? Lácteos el pueblito. Mira, este es su teléfono. Ajá. Y la última vez que surtimos quesos fue... Aquí está la nota. Hace 15 días. Esa es la fecha de entrada. La fecha de salida es el tiempo que tenemos destinado para vender la mercancía. Ah, pues los quesos como mucho duran 2 semanas. Entonces la fecha de salida es hoy. Y ya no tenemos quesos, así que con este producto sí lo hicimos bien. Bien. ¿Y los embutidos? 19, 20. Son 21 de uva, mami. Gracias, Esperanza. ¿Y de mango? 8. Está bueno. 12 jabones de barra, 7 bolsas de jabón. Mami, en polvo. ya tengo hambre. Ay, ya casi comemos. Nomás que lleguen tu papá y Valentín. Buenas, Hola, familia. Ma. Esperanza, trajimos una sorpresa. Sí. Qué bueno, papi. Una impresora y un lector para hacer el inventario con código de barras. ¡Ay, Constancio! ¡Qué emoción! Es un paso muy importante para la tienda. Y trajimos también Pa, 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 pa. helado de chocolate para el postre. Qué rico. ¿Qué vamos a comer, Ma? Ya hace hambre. Entomatadas con pollo y queso, con ensalada de jitomate. ¿Otra vez? Los jitomates no se terminaron de vender. Todavía nos quedan como 3 kilos y ya maduraron. Perdimos dinero, Constancio. Bueno, pero valió la pena la metida de pata. Ahora sabemos qué productos se venden más y cuáles menos para ofrecer un mejor servicio. Eso sí, y ya sabemos también cuánto tenemos invertido en el negocio. Entonces ya no se preocupen. Vamos a comer entomatadas. Vamos. Bueno, por lo menos hay helado. Historias de bolsillo. Con la familia Leal. Listo, espero les haya gustado el video. A mí me parece que ilustra muy bien la importancia de la gestión de inventarios. Entonces, ¿qué pasó al inicio del video? Que la familia
en su tienda no tenía ningún registro de lo que estaban comprando ni vendiendo. Entonces no sabían cuánto tenían en el almacén y los dos, la señora y el señor, compraron y se llenaron de inventarios. Entonces lo primero que pasó fue que, denme un segundo, les comparto de nuevo la pantalla, fue que al llenarse de inventario, entonces se llenaron de inventario y no podían vender todos los tomates que tenían. ¿Qué hizo la señora? Le tocó empezar a dar descuentos, a vender al precio. Recuerden que cuando le dijo a las amigas, una le dijo, sí, yo te compro una, entonces le dijo, te lo dejo al precio en el que lo compré. Entonces ahí estaban perdiendo ingresos, lo tuvieron que consumir ellos en la casa, entonces todo lo que habían invertido pues les estaba generando un impacto financiero por no haber tenido una planeación o una gestión de los inventarios inicial. Después, además, llegó un señor a pedirle una botella de detergente y no tenía. Entonces tenía inventarios con sobrestock y tenía inventarios en los que se habían quedado sin stock, sin productos en los que se habían quedado sin inventario. Entonces, después que hicieron, una amiga muy querida le dijo, empieza a tener un registro de lo que tienes dentro de tu local. Entonces le dijo, coloca primero que todo un registro de proveedores. Entonces, registra los proveedores, luego puedes registrar fechas de entrada y fechas de salida. Entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita, los lead time, cuánto se demora un proveedor en entregarme. Entonces, si a este proveedor le pido el lunes, yo ya sé que el miércoles es la fecha de entrada cuando llega el producto. Y por tarde, esos productos me tienen que salir en una semana. O yo normalmente esa cantidad de inventario la vendo en una semana. Entonces, esa es la fecha de salida de los productos para tener en cuenta cuándo debo volver a pedir al cliente. Entonces, todo muy ilustrativo en este video, porque además al final también llega el papá y les muestra, les traje un lector de código de barras. Entonces, el código de barras también es una llave súper importante, no solo para llegar al mercado externo, no solo para venderle a clientes, sino para tener un control interno sobre los inventarios. Entonces, el código de barras es clave para ser más ágil. Miren que ya al comienzo con un listado iba anotando, el código de barras va a hacer que todas estas operaciones sean mucho más eficientes. Entonces, ahora también teniendo en cuenta lo que vimos en el video, ¿qué pasa si la demanda supera la capacidad de abastecimiento del negocio? ¿Qué significa eso? Me están pidiendo más de lo que yo puedo vender. Es decir, vamos a ver, digamos, el ejemplo del detergente. Entonces, en ese momento ella se acabó sin detergente y le estaban pidiendo más. ¿Qué pasa con eso? El servicio al cliente tiende a tener bajos resultados porque llegó el señor y ¿cuál fue la respuesta del señor? Bueno, me va a tocar ir a otra. Entonces, perdí una venta y el señor se fue a comprar en otro lugar. ¿Qué pasa si el señor se va a comprar, llega el siguiente día a comprar otra cosa y tampoco hay? Que no solo puede perder la venta, sino que después puede llegar a perder un cliente, porque el señor va a decidir, en esa tienda nunca hay nada, yo no vuelvo. Entonces, ahí son cosas súper importantes. Los costos se incrementan por operaciones reactivas. Vamos a dar el ejemplo de una empresa que transforme productos o que fabrique algo. Entonces, la demanda se me subió, lo que les contaba hace un momento, y yo, como sea, necesito responderle a mi cliente. Entonces, yo contrato personal o pago horas extra para poder suplir la demanda del cliente. Esas operaciones reactivas hacen que mis costos se incrementen. O yo puedo tomar otra decisión y es decirle a mis operarios, si ustedes antes fabricaban 100 unidades en una jornada de 8 horas, ahora necesito que en esas mismas 8 horas fabriquen 130 unidades. Entonces la calidad se puede perder en el camino, ya que lo que necesito es entregarle rápido al cliente. Y eso aplica no solo para las empresas que fabrican o transforman productos, sino también solo para las que comercializan. Todas esas operaciones reactivas pueden subir mis costos y pueden hacer que la calidad del servicio que yo esté ofreciendo se tienda a disminuir. Ahora, ¿qué pasa si el abastecimiento del negocio supera la demanda? ¿Qué significa que el abastecimiento supere la demanda? Que me voy a empezar a llenar de inventarios. ¿Por qué? Porque los productos no están rotando o no se están vendiendo como yo esperaba que se vendieran. ¿Qué más puede pasar? Se aumentan los costos en los que debo incurrir para mantener el inventario. Tener inventario almacenado puede significar tener que pagar costos de arrendamiento de algunas bodegas más altos o lo que les contaba ahorita,
bueno, ese es el siguiente punto. Puedo tener costos de arriendo, costos de personal, incurrir en todo lo que tiene que ver con mantener un inventario ahí quieto. Y lo que tengo en inventario podría tenerlo en efectivo. Entonces, eso era lo que les mencionaba ahorita. El inventario es un activo y todo lo que tengo ahí quieto podría ser plata que yo podría tener en mi bolsillo. Entonces, ahí hablamos del costo de oportunidad. Y se generó una necesidad de bajar los inventarios. Entonces, ¿qué hace ahí uno? Promociones, baja los precios del producto, todo lo que hizo la señora para poder salir de todos esos tomates que tenía y no tener que botarlos. Entonces, les genera a ellos un impacto financieramente. Entonces, ¿cuál es la meta de acuerdo a esto que hemos estado hablando? Poder encontrar un balance entre la demanda y el abastecimiento. Entonces, la demanda me mejora el nivel de servicio que yo le voy a dar a los clientes y el costo o el abastecimiento me impacta en el dinero. Entonces, ¿qué se debe hacer? Minimizar los costos con un nivel de servicio aceptable de inversión para que el nivel de servicio de los clientes sea satisfactorio. Pero ¿cuál es el conflicto? Que para proveer un alto nivel de servicio, yo necesito aumentar el nivel de inventarios y así protegerme de incertidumbres, de si se me dio un pico en la demanda o algo que suceda en mis ventas. Y para yo poder aumentar ese nivel de inventarios, yo tengo que aumentar el nivel de inversión, tengo que invertir en más plata para tener un inventario seguro o en más personal para que me ayude a gestionar bien los inventarios. ¿Y cuál es la solución? Entonces, como les decía ahorita, lograr ese balance entre la demanda y el abastecimiento y lograr que ese balance se mantenga en el tiempo. ¿Cuál es el balance? Que yo diga, listo, le estoy cumpliendo a mi cliente, no estoy perdiendo ventas, pero la solución de cumplirle al cliente no es llenarme de un montón de inventarios, porque llenarme de un montón de inventarios me impacta también el costo muchísimo. Entonces, cuando empiezo a tener ese balance y lo mantengo en el tiempo, puedo tener la solución sobre la gestión de inventarios. Pero para eso, primero, antes de gestionar los inventarios, tengo que gestionar muy bien la demanda. Una vez gestiono la demanda, sí puedo ir a mis inventarios. ¿Cómo gestiono la demanda? Haciendo análisis tanto estadísticos como en campo, con el área comercial, de cómo se están comportando mis ventas. Si yo sé cómo se comportan mis ventas, puedo saber cómo tener internamente los productos, qué cantidades, cada cuánto, según el comportamiento de las ventas. Entonces yo ahí ya puedo tener históricos, tendencias y con todos esos datos históricos puedo hacer pronósticos estadísticos con apoyo del área comercial, validar si eso es lo que voy a seguir vendiendo en la siguiente semana o en el siguiente mes, en el siguiente semestre, para poder con esa información de la demanda gestionar mejor mis inventarios. Entonces aquí son algunos factores que afectan la gestión de inventarios. El tiempo, entonces si yo gestiono bien mis inventarios y uso tecnologías de la información, entonces puedo reducir el tiempo de las operaciones. Además puedo implementar proyectos colaborativos que me ayuden a optimizar el tiempo, entonces puedo compartir información entre clientes y proveedores o puedo hacer colaboración horizontal con otras empresas que de pronto tengan que llegar a un mismo cliente y no sé, consolidamos carga, temas de transporte colaborativo y bueno, muchísimas prácticas más colaborativas que existen en temas de calidad. Entonces hay un indicador que es el OTIF, On Time in Full, tengo que entregarle a mi cliente completo y a tiempo y en las condiciones requeridas. Entonces, todo lo que él me pidió, pero que además tenga las condiciones que él necesitaba. Productividad, entonces, reducir materiales que no sean necesarios dentro de la operación y que tal vez me generen más costos. Y tercerizar operaciones que no son core del negocio. Hoy en día, yo creo que ustedes han visto muchas organizaciones se dedican al core del negocio, a lo que ellos saben, a lo que ellos son buenos, y tercerizan muchas de sus operaciones, incluso la logística, todos los temas de distribución o de logística en lo que ellos dijeron, no, a mí se me da muchísima plata y tiempo y recursos tratando de gestionarlo, entonces voy a tercerizarlo. Y súper importante, el capital humano. Entonces, todo este rol estratégico no es simplemente algo operativo de ir en operación, empacar y enviar, sino que todo el rol estratégico necesita de personas capacitadas y con competencias técnicas para poder dar solución a las problemáticas que puedan surgir.
¿Cuáles son esas problemáticas o las causas de los problemas relacionados a la gestión de inventarios? Problemas con la planeación de la demanda, lo que les contaba ahorita. Si yo puedo tener claro cómo se comportan mis ventas, yo puedo mejorar mi gestión de inventarios. Si tengo problemas con esa planeación de la demanda, pues mi gestión de inventarios no va a ser la adecuada. Falta de exactitud en la información de pronósticos. Entonces, estadísticamente uno puede calcular unos pronósticos, pero en la realidad pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, una pandemia. Entonces, yo ya tenía planeados todas mis ventas del 2020, pero se vino una pandemia que nadie esperaba, y claramente mis pronósticos no eran nada de lo que nosotros creíamos. O hay eventos que hacen que mi demanda o pueda ser superior o pueda ser mucho menor a lo que yo pronostiqué. Por eso es súper importante como la gestión del riesgo. Entonces tener en cuenta no solo numéricamente sentarme a ver cómo se comporta, sino qué factores externos también pueden afectar mis pronósticos. A veces hay modelos de reabastecimiento simplistas, o sea, simplemente tomo decisiones muy rápidas de cómo reabastecerme y eso hace que mi gestión no sea la mejor. Inexactitud en los niveles de inventarios. Una cosa a veces es lo que me dice el programa y otra cosa es lo que tengo en realidad en bodega. Entonces mi sistema dice que yo tengo 57 unidades, pero cuando voy a mirar en realidad tenía 50 y yo confío en las 57 que decía en el sistema. Entonces, ¿por qué se dan? Por errores humanos, porque digité mal lo que estaba ahí o conté mal. Infraestructura tecnológica inadecuada, entonces a veces ni siquiera tengo un control de los inventarios en ningún sistema, sino que todo es a mano o incluso ni siquiera a mano como lo vimos en la tienda, que no tenían registros de nada. Niveles de servicio iguales para todas las líneas de producto. Tengo que analizar cómo se comportan todos los diferentes productos que yo manejo, porque no a todos les puedo como asignar la misma política o los puedo gestionar de la misma forma. Todos tienen un comportamiento diferente, tanto los productos como mis proveedores, entonces tengo que manejar diferentes niveles de servicio. Y deficiencia en el perfil o en las capacidades del personal. Ahora, ¿qué comprende la gestión de inventarios? Entonces, primero, segmentación de productos, lo que les mencionaba ahorita. Todos mis productos se comportan de una forma diferente. Entonces, según el comportamiento de ese producto en el mercado, yo puedo determinar un nivel de inventarios para los diferentes tipos de productos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos segmentación de productos, y ya vamos a ver una forma de hacer esa segmentación. Luego hablo de las estrategias de gestión de inventarios. Entonces, ¿en qué condiciones debo mantener el inventario y cuál es mi tiempo de respuesta al mercado? ¿En qué condiciones es, por ejemplo, yo voy a decidir, y ahorita lo vamos a ver en estrategias, que voy a tener todos mis productos como en materia prima o listos para ensamblar? Y una vez yo tenga pedidos, los ensamblo y los envío. Pero otros dicen, no, yo tengo que tener todo en producto terminado para que cuando el cliente me pida, yo sea capaz de responderle de una vez. Entonces, esas son las estrategias que ahorita vamos a ver. Y 3, el cálculo de las políticas de inventarios, que es el último punto que vamos a ver, sobre las cantidades que debo solicitar y la frecuencia con la que debo pedir. Entonces, para la segmentación de productos y clientes, yo debo tener primero en cuenta la planeación de la demanda, entonces clasificar y perfilar la demanda, cuáles son los clientes que atiendo, qué tipos de clientes tengo, y luego calcular un pronóstico de lo que le voy a vender a esos clientes. Hay una herramienta que es el análisis ABC, donde yo puedo clasificar mis clientes y mis productos en A, B y C. Entonces, A son los clientes o los productos que me generan mayores ingresos. Entonces, acá hay un principio que es el principio de Pareto, que tal vez ustedes han escuchado, donde en muchas ocasiones, un ejemplo, el 80% el 20% de mis productos me generan el 80% de mis ingresos. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos 20 productos deberían ser mi clasificación A, porque son los que más me generan ingresos. Pues yo los puedo calcular en términos de ingresos o en términos de número de ventas, o sea, número de productos vendidos, y así priorizar cuáles van a ser mis productos A. Y lo mismo aplica también para mis clientes. Entonces puede que el 20% de mis clientes, o sea, una cantidad poquita de clientes, me generen a mí el 80% de los ingresos. Hacer ese tipo de análisis va a hacer que yo mejore la organización
dentro de mi empresa y pueda saber cómo debo atender tanto los diferentes clientes como los diferentes productos. Y finalmente, de acuerdo a esa clasificación y esa planeación de la demanda, yo puedo definir un nivel de servicio de acuerdo a las prioridades de la compañía. Yo puedo decir, hay clientes, hay cadenas o lo que sea que me piden todo el tiempo, entonces yo ya sé que a ellos les voy a cumplir el 99% de las veces o el 98% de las veces. O puedo establecer ese lead time que voy a tenerle al cliente. Entonces yo le digo, listo, una vez usted me haga el pedido, yo tengo 5 días para entregarle. Depende de la empresa. Hay empresas que, no sé, manejan temas de comercio exterior y demás y dicen, una vez usted me hace el pedido, yo tengo que entregarle en 2 o en 3 semanas. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo los productos se comportan diferentes. Entonces, en rojo tenemos un producto y en azul tenemos otro producto. Ambos productos, si se dan cuenta acá, tienen la misma media o promedio de ventas. ¿Qué significa? Que si a mí llegan y me dicen, producto rojo, ¿cuánto se vende, Camila? Entonces yo digo, ese producto se vende en promedio unas 100 unidades al día. Y el azul, entonces yo digo, el azul también se vende en promedio 100 unidades. Entonces, a grandes rasgos yo puedo decir, no, pues ambos productos los puedo tratar iguales porque vendo en promedio 100 unidades, tomo la misma decisión para los dos. Pero ¿qué pasa? Que la variabilidad de estos dos productos cambia un montón. Si se dan cuenta, el producto rojo tiene una desviación estándar de 45 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que en promedio este producto está alejado de la media en 45 unidades, mientras que el azul, la desviación estándar es de 1. Eso hace que sus coeficientes de variación también sean muy diferentes. El coeficiente de variación del rojo es 0.45 y el producto azul es 0.01. ¿Qué significa eso? Que si yo tomara la decisión de decir, listo, como en la media de 100 unidades, voy a decir que para ambos voy a tener 120 unidades disponibles al día para vender. ¿Qué pasa con el azul? No hay problema porque su variabilidad es muy bajita. Si tengo 120 unidades, fíjense que incluso podría tener unidades de más, o sea, no es necesario que tenga tantas. Mientras que si me voy al rojo, donde yo un día tenga 120 unidades disponibles, ¿qué puede pasar? Que cuando alguien me pidió 200 unidades, como en el caso de estos picos, no voy a tener cómo cumplirle al cliente. Y en otras ocasiones, pues tengo ventas de 10 unidades inferiores a las 20 unidades. Entonces, eso hace que estos dos productos cambien mucho y yo deba tratarlos de una forma diferente. El producto 1 tiene una demanda muy variable, mientras que el producto 2 tiene una demanda poco variable. Estos son los resultados de un estudio que se hizo desde Lógica, donde se clasificaban los productos. Se tomó muestra de una cantidad de productos del sector de consumo masivo y se trataron de clasificar en estos 4 tipos, en productos problema, complejo, pasivo y estrella. En el eje vertical tenemos la variabilidad de la demanda en porcentaje y en el eje horizontal el promedio de la demanda. Entonces, los productos, la mayoría de los productos, según la clasificación que se hizo, tenían poca demanda, o sea, se vendían pocas unidades, y acá se dividían entre problema y pasivo. Si tenían muy poca variabilidad, eran pasivos. Entonces, no vendo mucho el producto y es muy variable, entonces es un producto pasivo. Si yo vendía mucho el producto y además tenía un bajo porcentaje de variabilidad, era un producto estrella. Claro, lo vendo un montón y la variabilidad es baja, es muchísimo más fácil gestionarlo. Y como nos damos cuenta, muchos de los productos eran problema. La demanda o la cantidad de unidades que se vendían no era suficiente respecto a la variabilidad que tienen los productos. Entonces, todos los productos tienen sus picos y coeficientes de variabilidad muy altos. Es muy poco probable que yo todos los días esté vendiendo la misma cantidad de unidades o todas las semanas o todos los meses la misma cantidad de unidades de un producto. Y estas son las estrategias que hablamos hace un rato que dependen del negocio. Entonces, si mi negocio o si mi organización decide fabricar todo y cuando tengo el producto terminado lo almaceno listo para el cliente, es una estrategia make to stock, que es la que más conocemos o la más común, que es fabrico para almacenar.
Entonces no estoy muy pendiente de mi demanda y de cómo reacciona la demanda, sino que es más un sistema en el que yo pongo inventario y miro cómo hago para venderles inventario a los clientes. Entonces aquí el producto almacenado está en esta etapa de almacenamiento. Y así como este tenemos otras estrategias como el asamblar contra pedido, que era lo que yo les decía de tengo mis piezas listas y cuando me llega la orden de mi cliente ensamblo y envío. Hay otros que no fabrico hasta que no me llega el pedido. Entonces todo el inventario lo tengo en producción. Una vez me llega el pedido empiezo a fabricar. Hay otros en los que incluso no compro y esto de pronto se da un poco más cuando son más transaccionales, cuando no hago transformación del producto, sino comercialización, que tengo que importar o algo similar y hasta que no esté asegurada mi venta, entonces yo no voy a comprar algo, en este caso digamos que el ejemplo es del exterior. Y hay otros que son design to order, que es el diseño contra pedido, entonces se da un poco más, un ejemplo cuando voy a hacer mi vestido de novias, la señora que confecciona ropa, o incluso hay empresas que venden tanto make to stock como design to order, entonces hasta que yo no voy, me toman las medidas, elijo la tela, el diseño, las piedritas que le voy a poner al vestido de novia, todo eso. Entonces, cuando tengo el diseño listo, ahí sí voy a comprar, luego a producción, luego a ensamblar, almacenar, para poderle entregar al cliente. Estos son dos tipos de algo que les comentaba también al inicio. Ay. Sobre cómo puedo tener yo ubicados mis centros de distribución o cómo puedo distribuir mis inventarios dentro de instalaciones. Entonces hay una opción que es centralizado. Acá hay un ejemplo que es Zara, la tienda de ropa. Y Zara tiene un solo centro de distribución donde atiende todas las tiendas del mundo. Hay otras opciones, digamos que en Zara por el tipo de producto que manejan, esto no es un inconveniente en términos de tiempos y de formas en las que quedan almacenados y demás, pero hay otro tipo de productos como los perecederos, los productos de consumo masivo que tengo que entregar a tiendas, a supermercados, que en la mayoría de casos manejan más un modelo descentralizado. ¿Qué significa? Que hay una planta y hay muchos centros de distribución más cercanos a mis clientes para yo poderles atender de una manera más rápida. Y ahora vamos a hablar finalmente del cálculo de las políticas de inventarios. Entonces, las políticas de inventarios me ayudan a resolver dos preguntas. ¿Cuánto se debe ordenar y cuándo se deben colocar los pedidos? Esta es la curva o la gráfica típica del inventario donde tenemos acá la cantidad de inventario y el tiempo. La cantidad la mayoría de veces se denota con la letra Q, y la tasa de demanda, como lo hablábamos con el ejemplo de la gasolina, es lo que hace que se me empiece a acabar el inventario. Entonces empiezo a vender, el inventario empieza a bajar a través del tiempo. Este espacio que está acá es la frecuencia de pedido, o sea, cada cuánto yo estoy pidiendo, cada cuánto me está llegando pedido, perdón, y acá tenemos el punto de reorden, como lo veíamos en el ejemplo de la gasolina. Entonces, yo voy a decir que mi punto de reorden es cuando esté en 12 unidades. Entonces, cuando yo vi que me quedaron 12 unidades, llamo a mi proveedor, pero el inventario se sigue acabando hasta que mi proveedor llega. Ese tiempo es el lead time. Entonces, la tasa de demanda sigue en ese lead time hasta que mi proveedor llega y otra vez lleno el inventario. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un inventario de seguridad? Evito que ese inventario o esa demanda sea superior al inventario que yo tengo y me quede sin pedidos. Entonces, aquí gráficamente es como se vería el inventario de seguridad. ¿Cuáles son los costos asociados a manejar los inventarios? Uno es el costo de comprar, que es simplemente lo que me cuesta a mí el producto que estoy pidiendo, lo que le tengo que pagar a mi proveedor. El costo de ordenar es el costo de yo colocar un pedido dentro de mis instalaciones, lo que me cuesta a mí pedir cierta cantidad de producto, esos costos de transporte, otros costos que yo tenga que incurrir cuando tengo mi pedido, cuando tengo que traer el pedido hasta mi lugar, desde el proveedor hasta mis instalaciones. El costo de mantener, lo que hemos hablado de mantener ese producto almacenado, es incurrir en algunos costos, y el costo de los agotados. Entonces, cuando dejo de vender un producto y pierdo un cliente, o incluso puedo llegar a perder
una venta, pues eso me va a afectar. Entonces, ¿qué pasa con el costo? Dentro de estos costos, digamos que los que vemos que dependen de la cantidad que voy a ordenar, que es lo que hablamos en las políticas de inventario, son el costo de ordenar y el costo de mantener. ¿Listo? Entonces, los costos de comprar y los costos de agotados se calculan de una forma diferente, pero la cantidad que yo voy a pedir influyen en estos dos costos, ordenar y mantener. Esta es una curva donde puedo ver que entre más pedidos, cuanto más órdenes ponga, más me cuesta ordenar. ¿Qué significa esto? Pedir a mí 100 unidades, este Q es la cantidad que voy a pedir. Si yo solo pido 100 unidades, significa que voy a tener que hacer muchas órdenes de a 100 unidades. Tener que hacer muchas órdenes, pues me va a elevar a mí ese costo de ordenar, que es esta línea verde. Si yo hago un pedido de 1000 unidades, pues es como si estuviera haciendo 10 pedidos de 100, pero al hacer un solo pedido, entonces el costo de ordenar se me va a bajar. El costo de mantener es al contrario, entonces entre más unidades yo pida, son más unidades que tengo que mantener en inventario, entonces mayor es el costo que tengo que incurrir por mantener ese inventario en mi almacén. Entonces, ¿cuál es el mínimo costo? Tengo que encontrar ese punto, donde se balancea esa curva y ahí puedo encontrar una cantidad Q que me balancee tanto el costo de mantener como el costo de ordenar. ¿Cuál es la forma más sencilla o más común de hacerlo? La cantidad económica de pedido, o lo que comúnmente se conoce por sus siglas en inglés como EOQ. Entonces, esta es una formulita que, si bien es un método un poco simplista, nos ayuda muchísimo y muchas organizaciones lo utilizan, donde a través de esta fórmula, donde yo tengo en cuenta el costo de ordenar, la demanda promedio y el costo de mantener un inventario dentro de mis instalaciones, con esas variables yo puedo calcular una cantidad a ordenar. Entonces, ¿qué valor me va a dar esto? Acá este es un ejemplo donde tengo el costo unitario del pedido, el costo de ordenar, la demanda anual y la tarifa de mantener. ¿Qué me va a decir esto? Me va a decir, cuando usted haga un pedido a su proveedor, usted tiene que calcular X cantidades. Entonces, con este ejemplo que tenemos acá, me dice que yo tengo que pedir 95 unidades. ¿Sí? Entonces, cuando yo llame a mi proveedor de este producto que estoy analizando, voy a pedirle 95 unidades. Esto, teniendo en cuenta una demanda anual de 9000 unidades, significa que estoy vendiendo 750 unidades mensuales, es decir, 25 unidades diariamente. ¿Esto qué me ayuda a saber? Estas 95 unidades, ¿para cuántos días me van a alcanzar? Entonces, si yo le pido a mi proveedor 95 unidades, significa que yo voy a tener aproximadamente 4 días de inventario, ¿listo? Con estas unidades que yo solicite. Entonces, una de las políticas que también ya hemos hablado es el modelo SQ. ¿Qué significa el modelo SQ? Que cuando el inventario alcanza un punto de reorden S, ese yo lo voy a definir. Entonces, un ejemplo, yo voy a decir que cuando mi inventario llegue a 20 unidades, yo voy a llamar a mi proveedor a pedirle una cantidad fija Q. Entonces, ejemplo, cada que mi inventario llegue a 20 unidades, yo llamo a mi proveedor y le pido 100. ¿Listo? Y eso lo voy a hacer cada cierto tiempo. Y acá pues aparece en la gráfica el lead time. Hay otro modelo que es el RS. Entonces ya no voy a hacer cada que yo pida, cada que tenga 20 unidades, sino que voy a decir todos los martes y viernes o todos los martes voy a revisar en cómo está mi inventario y voy a pedir lo que me falte para llegar a ese. Entonces ahí es lo que hemos hablado de una orden variable. Entonces esa R es el periodo de tiempo en el que voy a mirar. Si son todos los martes, estoy diciendo que cada 7 días voy a ir a revisar mi inventario. Entonces, y pido lo que me falte. Entonces, yo llegué un martes y tenía 20 unidades y mi S, digamos que es 100. Entonces, mi tope es 100. Entonces, si llegué el martes y había 20, para llegar a 100, pues voy a hacer un pedido de 80. Pero el siguiente martes tenía 12, entonces ya no voy a pedir 80, sino que tengo que pedir 88. Otro día tenía 40, entonces pido 60. Por eso, esto es una orden variable. ¿Y en qué me ayuda esto? Entonces, los pros y los contras. Este modelo hace que yo tenga que estar revisando
periódicamente cómo está el inventario. El anterior, o sea, yo ya sé que todos los martes voy a ir a ver cómo está el inventario, o voy a mirar en mi sistema. En el otro tengo que estar todo el tiempo pendiente de cuándo mi inventario va a llegar a las 20 unidades. Si yo uso este, entonces puedo obtener un balance de carga mejor y se obliga a una revisión cada cierto periodo de tiempo. ¿Listo? Y hay una coordinación del reabastecimiento. Es decir, cuando tengo muchos productos a la vez, en el anterior es un poco más complicado que en este. ¿Listo? Y ahora sí, entonces esas fueron a grandes rasgos las preguntas, perdón, las políticas de inventario y todo lo que está comprendido dentro de la gestión de los inventarios. Como les decía, tal vez una hora es un poco corto para poder abarcar todos los temas, pero digamos que aquí lo que tratamos es de que ustedes se fueran claros de cuáles son los principales temas que se deben tener en cuenta dentro de la gestión de inventarios. Y ahora sí, por favor, si tienen alguna pregunta, levanten su manito o déjenla en el chat. No veo preguntas. Entonces, ahí Salma les compartió en el chat una encuesta para los que diligencien la encuesta. Ahí, si llenan con sus datos el correo, pueden tener la presentación, se les enviará a sus correos con las memorias de la sesión del día de hoy. En la encuesta, entonces, la idea es que puedan resolver algunas preguntas de qué tal les pareció la sesión del día de hoy. Porfa, solo para recordar, entonces, 9 y 10 es que les gustó. 8 es que hubo algo que no les gustó, entonces, por favor, si su calificación es 8 o menor, dejarnos sus comentarios de qué fue lo que sucedió, cómo podemos mejorar o qué fue lo que no les gustó, ¿listo? Y si todo estuvo bien, entonces, por favor, 9 y 10. Y no olviden, por favor, diligenciar la encuesta para que puedan recibir las memorias de la sesión de hoy. Y mientras tanto, pues si no hay más preguntas aquí, entonces recuerden que en Lógica X tenemos muchos cursos sobre diferentes temas para que puedan entrar y profundizar. De hecho, hay un tema sobre gestión de inventarios con más horas de dedicación, con diferentes actividades, para que ustedes puedan entrar y hacer los cursos que deseen. Hay un programa especial para micro y pequeñas empresas, hay cursos sobre códigos de barras, sobre colaboración, sobre logística básica, sobre inventarios. Recuerden que estos cursos son gratis, entonces si ponen en Google Lógica X, ahí les va a aparecer la página de EDX donde pueden entrar a hacer todos estos cursos que son completamente gratis. Y si ya quisieran un certificado, son certificados que tienen un costo muy bajo y pueden aprender un montón de los temas que necesiten. Entonces, por favor, recuerden diligenciar la encuesta, no se vayan sin diligenciarla, y ahí con sus datos les enviamos entonces la presentación del día de hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia. Cualquier comentario, inquietud adicional, pues acá me quedo un par de minuticos.